En el horizonte de la fe cristiana, la cuestión de quién heredará el reino de los cielos es central. La Biblia, a lo largo de sus páginas, ofrece tanto una visión gloriosa de quién será salvo como advertencias sobre quién no entrará en ese reino. Para entender este dilema, primero debemos explorar lo que el reino de los cielos realmente significa. En las Escrituras, las expresiones reino de los cielos y reino de Dios apuntan tanto al reinado eterno de Dios sobre todas las cosas como al gobierno soberano de Cristo sobre aquellos que han sido redimidos. Cristo es la clave para ese reino, pues su obra redentora en la cruz garantiza que aquellos que confían en Él puedan disfrutar de la promesa eterna. No obstante, hay quienes no heredarán ese reino. En una de sus cartas, Pablo escribe a los Corintios con palabras claras y directas: los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego sigue con una lista que muchos pueden encontrar incómoda: ladrones, idólatras, inmorales, mentirosos, todos son mencionados. ¿Pero qué define a estos grupos? Inmorales, por ejemplo, se refiere a aquellos que quebrantan los mandamientos de Dios en relación con la pureza, especialmente en el ámbito de la sexualidad. Los calumniadores son aquellos que utilizan la palabra para destruir, alimentando la discordia con sus lenguas afiladas. Apocalipsis nos presenta otra visión: el día en que Dios restaurará el mundo, creando nuevos cielos y nueva tierra. En ese escenario, quienes entran en la ciudad santa son los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Sin embargo, fuera de los muros quedan los perros, los hechiceros y los impuros. Estos perros no son animales, sino personas de carácter violento, traidores e infieles a la alianza con Dios. Los hechiceros, aquellos que se entregan a prácticas ocultas, buscan moldear la realidad conforme a sus deseos, alejándose de la soberanía divina. Y los impuros son aquellos que, como se mencionó antes, transgreden las leyes morales de Dios. La Biblia no pretende listar todos los pecados de manera limitante, pero ofrece una visión clara: todos aquellos que continúan en el pecado sin aceptar la redención en Cristo no tendrán parte en el reino. No obstante, el mensaje más poderoso de todos es la esperanza ofrecida por Cristo. Al aceptarlo, cada persona puede ser transformada, lavada y justificada. Así, la cuestión central no es tanto sobre el pecado, sino sobre el Salvador. Todos están invitados a entrar en el reino, pero solo los que aceptan la oferta de Cristo serán verdaderamente libres. La lista presentada por Pablo a los Corintios no busca simplemente describir pecados individuales, sino ofrecer una advertencia general sobre aquellos que, al persistir en sus prácticas, no heredarán el reino de Dios. Es importante recordar que, a lo largo de las Escrituras, el mensaje central es la redención y la transformación ofrecidas por Cristo. Esta lista no es definitiva en el sentido de que quienes cometan estos pecados estén automáticamente excluidos, sino que es un llamado al arrepentimiento y a la conversión. Al mencionar a los ladrones, idólatras, inmorales y mentirosos, Pablo está subrayando comportamientos que apartan a las personas de Dios. El ladrón no es solo quien roba algo material, sino que simboliza una actitud de injusticia y egoísmo, en contraposición al carácter de Cristo, quien es generoso y justo. La idolatría, un pecado mencionado con frecuencia en el Antiguo Testamento, no se refiere únicamente a la adoración de imágenes, sino a cualquier cosa que una persona coloca por encima de Dios: dinero, poder, estatus. Cualquiera de estas cosas puede convertirse en un ídolo, desviando el corazón de la verdadera devoción a Dios. La inmoralidad sexual, que Pablo menciona varias veces en sus cartas, es otra barrera para la herencia del reino. Esto se debe a que en la teología bíblica el cuerpo es un templo del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19, y el uso indebido de este templo
mediante la transgresión de los mandamientos de Dios en relación con la pureza, aleja al ser humano de la santidad que Dios requiere. Esta insistencia en la pureza moral no es una simple imposición religiosa, sino una respuesta al carácter santo de Dios y a cómo Él nos creó para reflejar su imagen. Además, la mención de los calumniadores llama la atención sobre el uso de la lengua. Jesús, en sus enseñanzas, ya había advertido sobre el poder destructivo de las palabras, recordando que de la boca procede tanto bendición como maldición. Santiago 3:10. Así, aquellos que usan sus palabras para crear división, difamar y destruir la reputación de otros, se están alejando del mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo, algo esencial para la vida en el reino. El Apocalipsis, por su parte, amplía esta advertencia al incluir a hechiceros y cobardes entre aquellos que no entrarán en la Nueva Jerusalén. La hechicería o cualquier práctica que busque manipular la realidad espiritual fuera de la voluntad de Dios es un rechazo directo a la soberanía divina. Dios es el único controlador del universo y el ser humano no debe intentar manipular fuerzas espirituales para satisfacer sus deseos personales. En cuanto a los cobardes, no se refiere simplemente al miedo humano, sino a aquellos que por temor niegan la fe o traicionan la verdad del Evangelio. Sin embargo, esta lista, por clara y directa que sea, nunca es el punto final de la historia. La Biblia señala consistentemente el arrepentimiento como el camino hacia el reino. Pablo, incluso después de enumerar estos pecados, ofrece una esperanza. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Este versículo encapsula la esencia del Evangelio. No importa quién fue la persona, ni qué pecados cometió. La obra de Cristo tiene el poder de transformarla por completo. Aquellos que antes estaban alejados de Dios, involucrados en prácticas que los excluirían del reino, ahora tienen la oportunidad de ser restaurados, limpiados y justificados. La clave está en entregarse al Señor, aceptando el sacrificio de Cristo y permitiendo que Él opere esa transformación. En última instancia, el reino de los cielos no es para los perfectos, sino para los redimidos, aquellos que reconociendo sus pecados se vuelven a Dios y aceptan la oferta de salvación a través de su Hijo. De esta manera, la cuestión central permanece. La herencia del reino de los cielos no se define por la ausencia de pecado, sino por la presencia de Cristo en la vida de cada individuo. Él es el único camino hacia este reino, y a través de Él, todos tienen la oportunidad de ser transformados y heredar la vida eterna.